Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy es martes, 24 de septiembre del año 2019, es la 1 de la tarde en punto y aquí comienza la edición número 42 de nuestro martes de preguntas frecuentes, edición número 42. Yo soy Carlos de la Osa, esto que en lo que ustedes están se llama delaosa.co y cada martes nos reunimos a través de un live en Instagram y en Facebook para responder una pregunta recurrente sobre marketing digital, sobre redes sociales, sobre analítica, sobre estrategia digital, en fin, sobre cualquier tema relacionado con el mundo digital. La pregunta que voy a resolver el día de hoy me la formuló Miguel Ángel Guzmán. Miguel Ángel Guzmán me escribió un mensaje directo a través de Twitter en el que me contó que es gerente de una empresa que produce acero. O por lo menos eso entendí, Miguel Ángel. Discúlpame si no entendí muy bien, pero lo que vi en tu sitio web es que trabajas para que gerencias una empresa que produce acero en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Voy a estar, a propósito, Miguel Ángel, voy a estar en Bolivia en un par de semanas hablando sobre marketing digital. Pues muy bien, Miguel Ángel desde Bolivia quiere saber qué significa cada una de las métricas básicas de Google Analytics. ¿Qué significa cada una de las métricas básicas de Google Analytics? Y esa es la pregunta que vamos a responder hoy en la edición 42 de nuestro martes de preguntas frecuentes. Antes de comenzar, tengo una cosa para contarles, y es que el próximo sábado voy a estar dictando una masterclass en Barranquilla, invitado por mis amigos David de Núbila y John Sarmiento de la Academia de Marketing.net. Voy a estar sábado desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde dictando una masterclass en su diplomado de marketing digital. Quería contarles eso y avisarle a la gente de Barranquilla que efectivamente voy a estar allá, invitado por la Academia de Marketing.net. Muy bien, vamos a la pregunta que me formula Miguel Ángel Guzmán. ¿Qué significa cada una de las métricas básicas de Google Analytics? Antes de responder esa pregunta, es importante entender unos conceptos elementales de Google Analytics, unos conceptos básicos que aclaran mucho el panorama cuando uno entra a esta herramienta, porque la mayoría de la gente que entra a esta herramienta se obnubila por la cantidad de datos que hay ahí y empiezan a divagar por cifras y no terminan sacando información o sacando data confiable para tomar decisiones de sus acciones de marketing digital. Entonces es importante que entiendan unos conceptos elementales, y esos conceptos elementales son tres. El primero se llama dimensión, el segundo se llama métrica y el tercero se llama informes. ¿Qué es una dimensión? Es un concepto básico que hay que entender para aprender a interpretar la información que hay en Google Analytics. El concepto dimensión se refiere a aspectos que describen las características de las personas, de las sesiones o de las acciones que suceden en un sitio web o en una aplicación móvil. ¿A qué me refiero con esto? A cosas que tienen en particular la gente que ingresa a estas plataformas digitales. ¿Qué podrían ser esas cosas que tienen en particular? La más elemental de todas y la más básica de todas podría ser, por ejemplo, su ubicación geográfica. ¿Dónde están las personas que ingresaron a la plataforma? O el dispositivo que usaron para ingresar a la plataforma. O la fuente desde la que vinieron a la plataforma. Todo eso termina siendo una dimensión dentro de Google Analytics. Es decir, hablar de Medellín, tráfico de Medellín, es hablar de la dimensión Medellín en Google Analytics. Hablar del tráfico que viene desde Google es hablar de la dimensión Google dentro del Google Analytics. Hablar de la gente que llega desde un dispositivo móvil es hablar de la dimensión móvil. Eso es importante que se entienda porque la mayoría de la gente entra a Google Analytics a consumir generalidades y de verdad se hace buena analítica no cuando se observan generalidades, sino cuando se observan particularidades, es decir, cuando se observan dimensiones específicas. El segundo concepto importante que hay que entender es el concepto métrica. La métrica
habla o informa sobre el comportamiento de un usuario o de una sesión o de una acción en particular. Es una contabilidad de las veces que ocurre un comportamiento. Por ejemplo, una sesión es una métrica. Entonces yo puedo hablar que dentro de la dimensión ubicación geográfica hay 3 sesiones en Medellín, 4 sesiones en Bogotá, 5 sesiones en Barranquilla, por ejemplo. Entonces, la métrica es esa contabilidad que describe un comportamiento. Y lo último que hay que saber es el concepto informe, que el concepto informe es lo que uno se encuentra a la izquierda en la barra de navegación de Google Analytics. Informes tiene que ver con la tabulación de métricas de una dimensión específica en un periodo de tiempo en particular. Entonces yo puedo pedirle a Google Analytics que me entregue un informe de las métricas de la dimensión Medellín en los últimos 7 días. Entonces, cuando yo entiendo esos conceptos básicos, me puedo formular las preguntas correctas para ir a Analytics a encontrar las respuestas a esa pregunta. Ese ejercicio de pensar en el informe que necesito generar y luego ir a Google Analytics para encontrar las respuestas o para generar ese informe es lo que se llama analítica. Y es lo que la mayoría de la gente debería hacer. Repito, partiendo no de generalidades, sino de particularidades, porque ahí es donde se encuentran las respuestas para optimizar un esfuerzo digital, que en definitiva es lo que se busca con la analítica. Con la analítica no es, y yo lo insisto esto en cada charla que doy, en cada conferencia, en cada clase, la analítica no es una evaluación de resultados, una evaluación de rendimiento. No es como esos indicadores de resultados para un funcionario específico. La analítica es una herramienta para optimizar un esfuerzo digital. Y entonces cuando yo la enfrento de esa forma, yo puedo pensar en a ver cuál es la tasa de rebote de la dimensión móviles en los últimos 7 días y compararla con los 7 días previos. Y ahí voy a encontrar si la tasa de rebote de la gente que está accediendo desde dispositivos móviles está mejorando o está empeorando. En caso tal de que esté mejorando, pues voy a tener la respuesta de que las acciones que he implementado han surtido efecto. Y en el caso en que esté empeorando, lo que tengo que hacer es corregir algo que está deteriorándose. Ese es un ejercicio sencillo y simple de analítica. Entonces era importante entender eso, qué es una dimensión, qué es una métrica y qué es un informe. Básico para dominar Google Analytics. Ahora sí, Miguel, la respuesta a la pregunta que me formulaste. ¿Qué significa cada una de las métricas básicas de Google Analytics? Perfecto. Yo reconozco como métricas básicas en Google Analytics 8 métricas. ¿Cuáles son esas métricas? Son sesiones, usuarios, sesiones por usuarios, páginas vistas por sesiones, duración media de una sesión, porcentaje de rebote y objetivo. Esas para mí son las 8 métricas más elementales que tiene Google Analytics y se las voy a explicar cada una de ellas de forma rápida. ¿Qué es una sesión? Una sesión es un evento que comienza con la llegada de un usuario a un sitio web o a una aplicación y que termina con el abandono o con la inactividad. Es decir, que una persona ingresa a delaosa.co. Supongamos que yo ingreso a delaosa.co. Ahí comienza una sesión. Y esa sesión durará hasta el momento en el que yo cierre el navegador, me vaya para otro sitio web o deje el computador inactivo o la página inactiva por más de 30 minutos. Eso es una sesión. Y cada que sucede eso, Google Analytics empieza a contabilizarlo como sesiones. Es decir, que yo puedo tener una sesión en la mañana, yo puedo tener otra sesión en la tarde, yo puedo tener una sesión un día, una sesión otro día. Las sesiones son independientes del usuario. Es el número de veces en que comienza una actividad en el sitio web y termina, repito, por abandono o por inactividad. Eso es sesión. Antes, en la época precolombina, en las épocas anteriores se hablaba de visitas. Ya no se habla de visitas, se habla de sesiones. Sesiones es un conjunto de actividades, un colectivo de actividades dentro de un sitio web o dentro de una aplicación móvil. El segundo concepto o la segunda métrica importante es la métrica usuario,
Que la métrica usuario sí es la individualización de personas que ingresan a una plataforma web, a un sitio web, a una aplicación. Esta métrica, y de hecho Google lo dice, es una métrica muy precisa, pero no perfecta, porque pueden suceder muchas cosas a lo largo de, digamos, el consumo de Internet que pueden afectar esta métrica. ¿Cómo funciona Google Analytics? Google Analytics funciona de una forma muy sencilla. Cuando tú ingresas a un sitio web, ese sitio web te inserta un pequeño código dentro de tu navegador, eso se llama cookie, una galletita dentro de tu navegador, y esa cookie te va a identificar las próximas veces que ingreses a ese sitio web. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que una persona, que no es muy común, pero que hay gente que es muy meticulosa con eso, una persona ingrese a un sitio web y todos los días haga una limpieza de sus cookies, por lo tanto, cada que ingrese esa persona nuevamente a tu sitio web, lo va a contabilizar como una sesión nueva. O, perdón, no como una sesión nueva, como un usuario nuevo. Entonces ahí hay un error de la métrica que Google no podrá interpretar. A no ser que tú tengas un login dentro de tu sitio web, y eso sí se vuelve mucho más precisa la métrica. Otra cosa que puede pasar es que un computador lo usen múltiples personas. Eso también puede pasar. Entonces, yo tengo un computador en la casa y en el computador en la casa lo usa mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, yo, a veces mi novia, y terminan siendo sesiones, terminan navegando Internet como si fueran un único usuario y no lo son. Ahí también puede haber un potencial error. No es común porque la mayoría de la gente hoy en día tiene su propio dispositivo, pero también puede pasar ese tipo de comportamientos y puede alterar la métrica. En definitiva, la métrica usuarios lo que trata de interpretar o lo que trata de mostrarle a los dueños de los sitios web es personas únicas que ingresan a el sitio web, porque tú puedes tener 10.000 sesiones y un solo usuario. Y ese usuario podría ser tú, que entra 10.000 veces al sitio web. Muy bien, la tercera de las métricas importantes a estudiar en Google Analytics es la métrica sesiones por usuario. Esto, más que una métrica, es un indicador, porque no es una contabilidad, sino que es una ecuación aritmética que resulta de dividir el número de sesiones que tengo en un periodo de tiempo por el número de usuarios que tengo en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, supongamos que yo tengo 10 sesiones y tengo 5 usuarios, significa que el indicador sesiones por usuario es 10 dividido 5, 2. ¿Cómo se interpreta este indicador? Pues se interpreta diciendo que en promedio cada usuario ingresó en ese periodo de tiempo 2 veces a mi plataforma web. ¿Por qué es importante este indicador? Es importante porque te muestra un poco la frecuencia de consumo de tus usuarios en un periodo de tiempo. Es un indicador muy simple de entender. El tercero es páginas vistas. La métrica páginas vistas define el total de páginas que consumió un usuario durante una sesión. Entonces, imaginémonos que yo, Carlos de la Osa, entro a delaosa.co. Digito delaosa.co, entré a la página de inicio del sitio web. Ahí va una página consumida, la página de inicio. Después me fui a un artículo del blog. Ahí va la segunda página consumida dentro de esa sesión. Después me fui a otro artículo del blog. Hay una tercera sesión. Y después me fui a la página de Contáctenos. Y ahí diligencié el formulario que me condujo luego a la página de Gracias. ¿Qué pasó ahí? Ahí es un usuario, yo, Carlos de la Osa, ingresando en delaosa.co, una sesión, porque esa sesión tuvo una secuencia de clics, una sesión, y en esa sesión visité 5 páginas. Tuve 5 páginas vistas. Ese es el indicador de páginas vistas. El indicador de páginas vistas, repito, es el número de páginas, lo podrías decir incluso como el número de clics que hizo la persona. Hice 5 clics a través del sitio web durante mi sesión. Eso es páginas vistas. De esa métrica, de ese dato, se desprende un segundo dato o un segundo indicador aritmético, que es las páginas vistas por sesión. Las páginas vistas por sesión es la división de
cuántas páginas vistas hubo en total y cuántas sesiones hubo en total. Cuántas páginas vistas sobre cuántas sesiones se obtiene el indicador páginas vistas por sesión. Ejemplo, supongamos que yo ingresé a las 8 de la mañana y vi 3 páginas dentro del sitio web de laosa.co. Y luego ingresé nuevamente en la tarde y vi 5 páginas dentro del sitio de laosa.co. Entonces ahí lo que obtuve es un usuario, yo, porque ingresé en la mañana y en la tarde, soy el mismo usuario, 2 sesiones, la sesión de la mañana y la sesión de la tarde, y 8 páginas vistas, las 3 páginas que vi en la mañana y las 5 páginas que vi en la tarde. Por lo tanto, si vamos a sacar esas 2 métricas que acabo de hablar, o esos 2 indicadores, que son el de sesiones por usuario, dividiría 2 sesiones por un usuario, significa que en promedio un usuario tiene 2 sesiones. 2 dividido 1 da 2. Y la otra métrica, que es la que les estoy explicando, la que les acabo de hablar, que es páginas vistas por sesión, tendría 8 páginas vistas y 2 sesiones, significa que en promedio, 8 dividido 2 da 4, en promedio una sesión es de 4 páginas vistas. Eso es lo que dice ese indicador. ¿Para qué son útiles esos 2 indicadores, tanto el de sesiones por usuario como el de páginas vistas por sesión? Para conocer un poco la frecuencia con la que viene un usuario a tu sitio web y para conocer qué tanto consume, qué tantas páginas consume dentro de tu sitio web un usuario en una sesión específica o en una sesión promedio. Muy bien, la sexta métrica es la duración media de la sesión. La duración media de la sesión es simplemente un promedio de todas las sesiones que se produjeron en un periodo de tiempo. Si en el día de hoy solo se produjeron 5 sesiones y una duró 1 minuto, otra duró 2 minutos, otra duró 2 minutos, otra duró 1 minuto, otra duró 2 minutos, lo que hace esta métrica es sumar el total de tiempo de esas sesiones, que ya perdí la cuenta de cuántas son, y dividirlo por el número de sesiones. Y al final va a decir, en promedio, una sesión dentro de tu sitio web dura 2 minutos o 1 minuto y medio o 1 minuto 20 segundos. Es un indicador que te muestra un poco la actitud, el tiempo de consumo de los contenidos que hay dentro de tu sitio web. Para eso sirve ese indicador. Y por último, hay otros 2, perdón. El séptimo es el porcentaje de rebote, que de este hay N mil mitos del porcentaje de rebote. Y a mí me parece un indicador muy elemental, muy básico, que no, digamos, trabajarlo de forma independiente no dice absolutamente nada. El porcentaje de rebote lo que dice es el porcentaje de sesiones dentro de tu sitio web o dentro de tu aplicación móvil en las que el visitante solo vio una página. Eso es lo que dice el porcentaje de rebotes. El porcentaje de rebotes es que la persona entró y no hizo ningún clic dentro de tu sitio web. ¿Es malo? Depende. Depende, porque si la persona aterrizó directamente en un artículo del blog, de tu blog, leyó el artículo, se quedó 3-4 minutos en tu sitio y se fue, no hizo ningún clic, ¿es una visita mala? No. Lo trajiste a que viera un artículo del blog, leyó el artículo del blog y se fue. El porcentaje, digamos, eso cuenta como un rebote al final del ejercicio, pero no es un rebote malo. Entonces, el porcentaje de rebote lo que muestra es qué porcentaje de la gente que te visita solo se queda en una página. Eso es el porcentaje de rebotes. Interpretaciones de ese comportamiento, hay muchas interpretaciones de ese comportamiento. Muy bien. Y por último, la métrica objetivo. La métrica objetivo lo que hace es contabilizar las veces que sucede algo que tú estás esperando dentro de tu sitio web. Esa es la métrica objetivo. Supongamos que tú quieres que la gente descargue un artículo del blog, un PDF, o que se registre a tu lista de correos electrónicos, o que compre un producto. Cada que sucede eso, Google Analytics te lo va a contabilizar. Lo que pasa ya al final del ejercicio es que tú tienes que configurar esos objetivos. Google no los interpreta porque se le ocurrió. Tú tienes que configurar los objetivos que quieres que Google te mida. Al final vas a tener el resultado si solo si has configurado esos objetivos. Muy bien, Miguel, esas eran las
Esa era la respuesta que tenía para la pregunta que me formulaste desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. ¿Qué significa cada una de las métricas básicas de Google Analytics? Esa es la respuesta del día de hoy. Ahí me pregunta Andrés, si un usuario excede los 30 minutos, ¿la plataforma lo interpreta como 2 sesiones? Sí. Si yo entro a un sitio web y estoy inactivo durante 30 minutos, y vuelvo y hago otro clic, arrancará otra sesión. Ahora, lo que es importante no es que los 30 minutos cuentan desde el momento en que inició la sesión. Los 30 minutos cuentan desde la última interacción. Si yo entré al sitio web, entré al home, esperé 15 minutos en una página, hice clic y me fui a un artículo del blog, vuelven a comenzar los 30 minutos. Espero que sea claro el tema. Es 30 minutos de inactividad, no 30 minutos de la duración de la sesión. Entonces, si hay 30 minutos de inactividad, se inicia una nueva sesión. Muy bien, esa era la respuesta. El próximo martes vamos a tener la edición 43 de nuestro martes de preguntas frecuentes. Va a ser 1 de octubre. ¿Cuál va a ser la pregunta que voy a responder ese martes 1 de octubre en la entrega 43 del martes de preguntas frecuentes? Va a ser, ¿es mejor estar en muchas o en pocas redes sociales? Pensando en negocios. ¿Es mejor estar en muchas o en pocas redes sociales? Esa va a ser la pregunta que voy a responder el próximo martes 1 de octubre en la edición 43 del martes de preguntas frecuentes. No se les olvide mandarme sus preguntas para respondérselas a través de los martes de preguntas frecuentes. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co. Esto fue el martes de preguntas frecuentes. Muchísimas gracias a todos los que se conectan en Instagram y a todos los que se conectaron en Facebook. Los espero dentro de 8 días. Un abrazo para todos. Chao.